Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Generación de Impacto. Estamos muy contentos, estamos muy honrados porque Dios es tan bueno, es tan fiel y tan amoroso. Su amor no tiene fin, hermano Efraín. Y esta mañana yo meditaba en eso, en lo fiel que Dios es y en el amor profundo que Él nos tiene. Ahora es día de resurrección, se celebra día de resurrección. Sé que cuando sale el video no es eso, pero me ponía a meditar en eso, en cuán grande el amor de Dios fue, que rompió su cuerpo, rompió todo lo que él sentía, sus emociones, para que nosotros tuviéramos una relación con él. Y eso es hermoso de Dios, amén. Así que, hermano Efraín, háblenos un poquito. Amén, el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este podcast nuevamente. Estamos aquí un día más grabando para seguir compartiendo, impactando las vidas, para que seguir compartiendo la palabra de Dios. Amén, los testimonios. Y hoy es un día especial como cada día, amén. Cada día es especial. Entonces, el día de hoy, pues como compartió nuestra hermana, estamos compartiendo el tiempo de resurrección que Jesucristo nos dio, pero el día de hoy tenemos una invitada especial y nos gustaría presentar. Para mí es una mujer muy especial que Dios me permitió el privilegio de compartirle la palabra, amén, de sacarla allá donde estaba, amén. Entonces, nuestra hermana Martina se encuentra con nosotros y nos va a compartir parte de su testimonio. Pero hermana Martina, preséntese, amén. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Mm, y los que no son hermanos, los que nos escuchan. Mi nombre es Martina y pues aquí estoy para dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios se ha manifestado en mi vida y en todo este transcurso de cuando yo conocí de Él. Amén. Y qué hermoso porque estamos en esa celebración de resurrección el día de hoy y yo creo, hermana Martina, que Dios hizo eso con usted. No he escuchado mucho de su testimonio, no he escuchado mucho, pero yo creo que el Señor fue, la agarró y la resurrectó. Entonces, pues para comenzar un poquito, ¿no? ¿Cómo fue su niñez de usted? ¿O de dónde viene? Qué país nació, hermana Amén, Martina? hermanos. Yo vengo de México, Jalisco, México. Sí, yo nací allá. Pues mi niñez fue, yo creo que todo, la niñez son bonitas. Yo me crié con mis abuelos, no me crié con mis papás, porque ellos, cuando yo tenía 1 año de edad, ellos se vinieron para acá y me dejaron. Yo me crié con mi abuelita, la mamá de mi papá, y ahí me crié hasta los 11 años, me crié con ella. Y cuando yo tenía 11 años de edad, mis papás regresaron. Ellos estaban aquí en Estados Unidos y regresaron y yo tenía 11 años. Y ellos querían traerme para acá, pero yo ya no quise seguirlos. Porque pues yo para mí mi mamá era mi abuelita. Claro, porque Sí. creció con ella, ¿no? Crecí con ella, para mí Y ella fue mi mamá. ya. Ya, eso escuchaba una vez yo que alguien decía que el ser papá o mamá no es el título, sino es cuando está presente. El que está presente es el que es, ¿no? Entonces, qué bonito, pero crecer con abuelos, hermana, es algo muy especial, ¿no? Es algo muy precioso. Creo que los abuelos ya se relajan un poco más con los nietos. Más consentidores, sí. Sí, entonces, creció con amistades, con familia, rodeada de familia. ¿Qué nos puede contar un poquito de ahí? Amén, sí, crecí entre pues gente conocida, hermanos. Siempre era un rancho donde yo me crié, era un rancho donde pues es tierra, es campo, ¿verdad? Y ahí me crié yo con amistades, con amigos, amigas, crecimos juntos y fue muy bonito porque haga de cuenta que en veces los amigas y crece uno de chiquito y se siente uno que se quiere tanto. Y sí, crecí con ellos y todo fue las amistades. Haga de cuenta que en esos ranchos, hermanos, toda la gente se conoce y se lleva la gente como familia, se quiere y todos se respetan todos y una amistad muy bonito entre vecinos y todo. Y con las amistades, los compañeros de la escuela y todo, sí, siempre he sido amistosa. Antes era un poquito más tímida, pero siempre he sido amistosa y siempre me ha gustado tener amistades. Ah. Amén, amén. ¿Y cómo fue que le afectó, hermana, eso de no tener sus papás con usted?
¿Le afectó o no le afectó? Amén, hermano, sí. Nunca pensé que me hacían falta mis padres hasta cuando yo tenía como 10 años, hermanos. Mientras de ahí para atrás yo nunca sentí la ausencia de mis padres porque ellos nunca, durante todo el tiempo que estuvieron aquí, ellos no se preocuparon si nosotros teníamos para comer o no. Nunca se reportaron ni nada. Entonces yo no los extrañaba. No, no, porque yo nunca conocí ese amor de padre o de madre. Para mí, pues mi abuelita era todo. Pero como a los 10 años, cuando yo empezaba a mirar que festejaban en la escuela el día 10 de mayo, yo empecé a sentir esa ausencia de mis padres. Y que todos festejaban por su mamá y todo. Y entonces yo empezaba a sentir como que yo me sentía, como que sentía que yo no tenía ese calor de madre que todas mis amigas tenían. Aunque lo recibió a través de su abuela, Aunque lo recibí, sí. pero usted sabía que era como una mamá, pero no era la mamá que le dio a luz, ¿verdad? Hablábamos la otra vez con hermano Saúl también, y me hace muy interesante porque él decía también, no, yo no sentía que necesitaba de un padre, ¿no? Porque no sabía que era básicamente. Entonces me recordó eso ahorita que mencionaba. Entonces, hermana Martina, ¿usted crece en su adolescencia allá en México o cuándo hace la transición para Estados Unidos? Ahí estuve hasta los 15 años, hermanas. Entonces yo conocí al que es ahora el papá de mis hijos, y me casé con él a los 15 años. Oh, bien joven. 15 años tenía 15 Martina. años, y a sí, los pero no 15 me se gusta la casa. canción, hermana. Sí, me casé a los 15 años y nos vinimos para acá. A las 2 semanas de casado nos vinimos para acá, hermano. Entonces yo estuve allá desde mi nacimiento hasta los 15 años en el rancho en México. Estaba jovencita, hermano. Sí, hermano. Bueno, pero ¿verdad que allá en México o países latinos se acostumbra que, o más que todo antes, en un poquito más tiempo más atrás, se acostumbraba que se casaban bien temprana edad, Bien ¿no? jóvenes, sí. Bien jóvenes. Bien jóvenes, Porque sí. yo digo que 15 años todavía estás una niña, que está muy chiquita. No, sí. Yo No, tengo 22 hermana, y sí. todavía no, no. Sí, mis hijas se casaron de 20 y tantos años y yo las miraba jóvenes. Ahora Sí. yo pensaba, yo a los 15 años y a los 16 Imagínese. años tuve mi primer hijo, hermano. A los A los 16. 16. Entonces, hermana Martina, ¿cómo tomó esa decisión de casarse? ¿Cómo llegó esta persona a su vida? ¿Sabe qué, hermana? Que fue una historia un poco triste porque cuando mi papá llega de aquí, que yo tenía 11 años, él era muy duro, hermanos. Él era un carácter fuerte y siempre como que no me quería, hermana. Yo miraba que había diferencia entre mí y los otros que otros niños que ellos tenían, porque él ya no regresó. Cuando ellos regresaron, ellos se divorciaron aquí, hermana. Entonces regresaron para México cada quien con una nueva pareja. Oh, wow. Sí. Cada quien ya había hecho su vida, se habían divorciado y agarraron pareja. ¿Tuvieron más cada hijos quien. ellos, hermano? ¿Nomás Sí, fue la única? No, había, de papá y de mamá somos 4. Oh, 4. Sí, ¿Y usted cuál número es? Yo soy la segunda. Sí, hay un hermano mayor que yo y luego yo soy segunda y hay otras 2 más chicas. Que sí somos de papá y de mamá. Que son de los mismos. de ¿Y los ellas, mismos. las otras dónde nacieron? ¿Acá o allá? Ellos nacieron aquí. Oh. Cuando, Todos. ajá. Bueno, más el grande allá. Sí, nosotros, mi hermano el mayor y yo, después nacimos en México. Pero cuando ellos se vienen para acá y nos dejan a nosotros, a mí de 1 año y mi hermano de 3 años, entonces aquí nacieron esas 2 niñas. Todavía estaban ellos juntos, pero después se divorciaron y cada quien hizo su vida. Cuando regresaron para México yo tenía 11 años, pero cada quien llevaba a su pareja. Ya llevaban niños de esa pareja. Entonces yo empezaba a mirar la diferencia que había entre esos niños y yo. Y yo miraba que mi papá me tenía como coraje y yo me hablaba y siempre me hablaba como con coraje. Yo me sentía triste. Hasta que un día sí terminé de comprobar que él me dijo que yo era igual que mi mamá y que me parecía mucho a mi mamá, pero me lo dijo con tanto como coraje que yo miré y yo me sentí tan triste. Wow. Y yo dije, bueno, yo no contesté nada, pero pensé, pues yo no tengo la culpa de parecerme a mi mamá. Sí. Él la eligió como esposa y no es mi culpa de que ahora las cosas no hayan funcionado entre ellos.
pero empecé a mirar que mi papá me trataba mal, y 11, 12 años, 13 años, a los 13 años conocí al papá de mi esposo y me lo hice novio. Duramos 2 años de novio. Se lo hizo usted novio, hizo ¿verdad? Me lo hice novio. Como que se le aventó. Entonces diría que como esta frialdad de su parte de su papá como que le empujó a Sí, a a buscar- salirme a más buscar el amor. así de- como un amor, pero a la misma vez como un amor como paterno, se podría decir también a la Yo misma creo vez. Sí, hermana, sí. Porque yo miraba que, ¿sabe qué, hermanos? Lo que yo pensé era cuando, no se crea que yo me lo hice novio, él me conoció y me habló, me acuerdo que me empezó a mandar una carta, porque antes era por cartas, me mandó una carta dejándome saber que sí quería ser su novia. Entonces yo le dije que sí, no fui muy, yo rápido le contesté que sí, y luego, pues, pasó un tiempo y él se vino para acá, pasaron unos meses. Pero cuando él se vino para acá, le estoy hablando, yo tenía ya como 13 años y él se vino y dijo, cuando yo regrese nos vamos a casar. Entonces yo le dije que sí, yo lo estaba esperando. Esos 2 años se me hicieron larguísimos porque yo ya quería salir de ahí. No, yo pienso no era tanto porque yo estaba tan enamorada de ese hombre, sino que yo quería salir de ahí como por cómo me trataba mi papá. Hasta donde llegó el punto de que él quiso abusar de mí sexualmente. Entonces, eso yo ya no estaba a gusto, no estaba cómoda y yo no decía nada porque yo tenía miedo. Y fue algo bien triste con la historia con mi papá y él me decía que no tenía que decir nada ni nada y pues yo ya quería salir de la casa. Sí. Y usted por el mismo miedo no sentía la confianza de decir a su abuela, a su A mamá. nadie. ¿Vivía, hermana, en este tiempo, se fue a vivir con su papá o todavía vivía en la misma casa con su... Vivíamos, o sea que cuando mi papá regresó con su otra pareja, ahí llegaron a la casa donde yo vivía con mis abuelos. Oh, porque usted vivía con los los papás de su De papá. mi papá, sí, con los papás de mi papá. Entonces, cuando ellos regresaron, cuando mi papá regresa de aquí de Estados Unidos, ya con su nueva pareja, y otros niños llegan ahí a la casa de mi abuela. Y pues ahí estábamos todos viviendo. Oh, wow, qué tremendo, ¿no? Lo que expresa de que él sentía como como, oh, te pareces a tu mamá y luego querer aprovecharse también de usted, su hija, pero, wow, es tremendo y es difícil entender la mente de estas personas, qué está sucediendo en su mente para atreverse a hacer algo así. Entonces, todo esto, hermana, la empujó a, necesito casarse. salir de aquí. Sí, ajá. Una escapatoria, necesito irme de aquí. Sí. ¿Y cómo fue su vida, su transición de México a aquí, casada? Es otra larga Sin historia, abuelos. ¿verdad? Sí, entonces llega el que ahora el papá de mis hijos, entonces, sí, en el 88 nos casamos, a las 2 semanas de casado nos vinimos para acá. Entonces yo luego salgo embarazada y, pues al principio todo era bonito. Mi esposo pues estábamos jóvenes, yo tenía 15 años y él tenía 22 años, bueno, me ganaba con 6, 7 años, y todo estaba bien, salí embarazada, y a los 16, y tenía 16 años con unos meses cuando nació mi hijo, Álvaro, y pues fue bien difícil para mí porque yo no sabía qué hacer con ese niño. Yo lo miraba llorar y yo decía, ay, ¿qué tiene? Está enfermo. Y nomás lloraba y corría con él al hospital porque yo no sabía qué hacer con ese niño porque pues yo no, y fuera de mi familia yo no tenía nadie, solo estábamos mi esposo y yo aquí y yo no sabía a quién acudir para que me dijera cómo con el niño, para que me instruyera cómo criar ese niño. Toda la noche lloraba y mi esposo decía, levántate y abrázalo, dice, porque yo tengo que madrugar a trabajar a las 4 de la mañana, dice, y pues tú duermes en el día. Y ahí estoy yo toda la noche con el baby, pero bien llorón, y nomás tentaba la cama y a chillar, pero lo que quería era abrazos, hermana. Ay. Y fue bien difícil para mí como mamá tan joven, pero sí, había veces que me ponía a llorar junto con el niño porque no sabía qué hacer con él de tanto que lloraba. Toda la noche ahí me tenía y lo traía ahí arrullando por todo el cuarto y ya, pues sí fue difícil.
Lo de ser mamá tan joven, sí me marcó mi vida y sí fue difícil. no porque disfrutó su no juventud. disfruté mi juventud. Ya, y le iba a preguntar algo ahí en esa área. Dice, cuando lo tenía yo lloraba a veces. ¿Usted siente, hermana, ya viendo para atrás, siente como que le dio depresión como postparto después desde que tuvo a su bebé? Amén. Pienso que sí, hermana, porque un día pensé que de verdad quiero este baby, como que yo estaba pensando, pero ¿qué voy a hacer yo con esta cosa? Yo pensaba, Yo con ¿qué voy a esta hacer con cosa, esta dice. cosa, ¿verdad? Como que decía, y que de verdad lo quiero, ¿qué voy a hacer yo con él? Porque yo pues no tenía experiencia, ni tampoco tenía una abuela, una mamá, una hermana que me dijera, mira, así es, esto y esto va a pasar. Y un día sí, yo creo que sí quise entrar en esa depresión postparto, hermana, cuando yo pensé eso que vino a mi mente, ¿y a poco sí quiero este niño? De verdad estoy preparada para yo, y fue difícil, hermanos, sí. Wow, y luego Sí. con 16 Con años. 16 años, ¿Y cómo manejaba el ser mamá y también el ser esposa? ¿Cómo era ese mix? Porque estaba pequeña, tenía 16 años, pero aún así tenía que atender la casa, aún así tenía que ver qué le pasaba al niño. Entonces, ¿cómo era esa Rol de etapa? ¿Su esposo esposa era, y su esposo madre. era comprendía o cómo él accionó en esta área? estaba en ese tiempo, sí, él comprendía de que en veces si no había comida o algo, él entendía que por el niño y eso, y él me ayudaba, él llegaba del trabajo y cosas que yo no alcanzaba a hacer, él cocinaba o lavaba los trastes y eso, sí me apoyaba bastante. Pero después a los 2 meses de que mi hijo nació, yo tuve que regresarme a México porque la situación estaba difícil, solo mi esposo trabajaba y no había dinero para tantos gastos de renta y todo, y me dijo, te tienes que ir para México. Y me voy con mi niño chiquito de 2 meses para México, hermanas. Oh, wow. Sí, ¿Y me fui. cómo Con es sus esto? abuelos. No, a mi casa, que yo O ya ya tenía. tenía casa. Sí, cuando nos casamos, él ya tenía casa. Entonces yo ya regreso con mi niño, con una edad de 16 años, con mi niño chiquito de 2 meses a México otra vez, hermanos. Y estaba yo bien triste porque yo no me quería ir, porque a mí siempre me ha gustado este país. Siempre me ha encantado este país. Y cuando me dice que me tengo que ir, le digo, pues está bien, pues me voy, ¿verdad? No le dije que no ni nada, dice, porque está difícil, no podemos pagar renta. Y si yo me iba en donde él trabajaba, ahí les daban renta, pero solamente al trabajador, Ah, no a la no a familia. la familia. Les daban un cuarto donde vivir, pero ya con familia ya no te dejaban vivir ahí. Entonces dice, te vas para México con el niño, dice, mientras que yo pues trabajo y ahorro dinero, dice, y a ver más para adelantito cómo le hacemos. Le digo, sí, pues me fui con mi niño de 2 meses. Fue bien difícil, allá fue más difícil, con el Y niño luego yo sola. ¿a cuántos los años regresó? Regreso para atrás cuando mi hijo tiene 6 años, hermano. 6 años, wow. Sí. Entonces pasó un largo tiempo allá en Como México. 4 años, más o menos. No, No, ¿No? ¿cuántos? pasó Me lo llevé de 2 meses, Oh, de seis, 6 años, años, sí, hermanos, 6 que años. estuve Sí, allá, sí. wow. Y entonces, ¿cómo es esa transición, hermana? Su esposo se queda aquí y usted regresa para México. Sí. ¿Qué sucede ahí? Entonces me voy yo para México con mi niño y mi esposo era de los que les daban visa, pero no, pues todavía no éramos residentes, porque yo llegué a este país sin residencia, yo pasé pues con unos papeles de otra persona, entonces, pues mi esposo iba, durante todos esos años que yo estuve allá en México, él iba. Se estaba aquí unos 6 meses, iba para México, se estaba unos 2 meses y se volvía a regresar y así estaba yendo y viniendo. Entonces, hasta que llegó el tiempo de que nos llegó cuando hubo aquella amnistía, mi esposo ya había metido papeles y todo eso, entonces, arreglamos papeles. Y fue cuando ya Álvaro tenía a mi hijo 6 años y nos vinimos, hermanos. Nos regresamos otra vez. Entonces, Sí. hermana, ¿cuándo cambia la dinámica de que se amaban mucho con su esposo? Porque ahora sabemos que no está con su esposo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó a ese punto? ¿Cómo que se quebró su matrimonio?
Pues mi esposo empezó a cambiar bastante conmigo porque yo como que empecé hubo un tiempo que yo empecé a como a bajar mucho de peso, perdón, y mi esposo empezó a cambiar bastante conmigo y lo empecé a mirar diferente y él empezó a andar con amigos, con amistades y a él le encantaba, se iban a los bailes y a mí no me llevaba a los bailes. Yo le decía, ¿por qué no me llevas? Porque en el transcurso de esos 6 años que yo estuve en México, perdón, se me olvidó contarles eso, nacieron mis 2 niñas. Nacieron mis 2 hijas que tengo. Entonces, en esos 6 años nacieron las niñas. Y cuando nosotros nos venimos para acá, entonces ya, pues yo ya no traía a mi niño nada más, traía a las 2 niñas, ya traía tres, sí. Y mi esposo empezó a cambiar bastante conmigo. Él empezó a andar con amistades, empezó a andar con amigos, le gustaba ir a las fiestas, pero yo le decía que por qué no me llevaba a mí. Y él me decía, no, porque tú tienes que quedarte en casa a cuidar a los niños y con los niños no podemos pasearnos, disfrutar. Dice, el día que los niños ya crezcan y podamos dejarlos con alguien, dice, ya, pues te llevo. Y yo empecé a mirar un cambio en él. Y yo me entristecía mucho porque yo le decía, bueno, ¿y a qué vas tú a los bailes? ¿Vas y bailas con muchachas o qué? Yo me empezaba a poner triste porque pues no, él no quería llevarme a mí. Y así fue un tiempo, hermanos, mucho tiempo. Entonces empezaron los problemas como pareja. Yo me molestaba porque él se iba a los bailes, a las fiestas y no me llevaba a mí. Y yo empecé a entristecerme, me empecé a poner triste porque yo decía, pues no me quiere ya, ¿verdad? Yo sentía que ya no había ese mismo amor de cuando recién nos casamos. Y él empezó a tomar. Empezó a tomar nada más los fines de semana en las fiestas donde andaba y así pasó mucho tiempo, hermanos. Con problemas como pareja, donde yo sentía que él ya no me valoraba como pareja y empezaba yo a sentirme sola. ¿Qué punto de su vida cree que llegó el punto como de ruptura que dice, ya, aquí tronó la cosa? Uy, hermano, todavía fueron bastantes años. Fue Aguantando. aguantando, en el 2008, hermanos. En el 2008 fue donde yo ¿Qué ya sucedió? dije, muchas cosas, hermanos. En el 2008, hubo bastante problema en nuestra área matrimonial, donde hubo infidelidades. Entonces, el matrimonio estaba muy destruido, había muchos problemas y era algo que ya, como que ya no nos soportábamos, ni él a mí, ni yo a él. Y estuvimos viviendo en el 2008 empiezan los problemas fuertes donde yo dije, yo no quiero esta vida, yo ya no quiero vivir. Pero aún así estuve ahí porque yo tenía mis hijas adolescentes. Con mis hijas adolescentes y yo no quería pues pasar lo mismo que mis papás pasaron porque ellos fueron divorciados y yo decía, yo no quiero que mis hijos crezcan con padres, con otro que no sea su papá o así, ¿verdad? Sí. Y allí estuve muchos años viviendo. Y en ese tiempo, hermano, nunca escuchó de Dios. No, hermanos. No. No había nada, ni una esperanza. Nada, hermanos. Nunca nadie me habló de Dios porque como le digo, yo era sola, no tenía familia y no tenía muchas amistades aquí. Entonces, así, hermanos, íbamos a la iglesia, sabíamos porque los abuelos nos inculcaron de ir a la iglesia, a misa los domingos, por allá una vez al mes, hermanos, pero eso fue lo único. Y me acuerdo que yo sí iba a la iglesia aquí cada domingo, no cada domingo, iba por allá una vez yo creo al año, 2 veces al año iba a la iglesia y llevaba a mis niños, porque yo sí creía, yo quería que ellos como a mí así me enseñaron, era que supieran pero pues nada. ¿Y en qué punto con... usted se encuentra con Dios? ¿O le hablan de Dios? A ver. Amén, hermanos. Una pregunta muy interesante. Sí, cuando a mí me hablaron de Dios fue en el 2017. En el 2017, años hermanos. Después que mucho había pasado ya en su vida. Sí, hermanos, sí. Desde el 2008, donde el matrimonio estaba muy, muy dañado ya, mi esposo tomaba, estaba en drogas
Y hasta entonces, hermanos, en el 2017, yo estaba ¡Qué aguante, trabajando. hermana! Sí, de verdad que sí. Con una vida muy complicada en el matrimonio. Pero ¿Y qué sucedió cuando le hablan de Dios? amén, hermano. Entonces, cuando en mi trabajo llega una hermana a mi trabajo y me dice, oye, dice, yo miro en ti una tristeza tan grande. Dice, yo veo que tú tienes tantas cargas. ¿Sabes qué? Dice, ¿puedo orar por ti? Y me acuerdo que esa hermana ella oró por mí, esa compañera de trabajo, oró por mí, y dijo, te invito a la iglesia. Te invito a la iglesia donde yo voy. Y yo le dije, yo me quedé como que le digo, sí, le digo. Y dice, esa tristeza y esas cargas que tú tienes, dice, yo conozco un Dios, dice que Él te puede cambiar todo eso, dice. Toda esa tristeza y esas cargas, dice que a ti no te pertenece cargar. Y yo me acuerdo que ella empezó a orar por mí, yo me agarré llorando, hermanos, porque yo ¿Qué sintió, hermana? me sentí como que estaba tan triste, pero cuando ella empezó a orar por mí, yo sentí como que algo iba a cambiar en mi vida en ese momento. Esperanza, exactamente, esperanza sentí, hermanos. Sentí, yo ese día me vine a mi casa bien contenta, hermanos, porque esa oración que la hermana hizo por mí, me sentí como liberada de algo y sentí esperanza de que sí, cuando ella me dijo, el Dios que yo conozco te puede quitar esas cargas y esa tristeza tan grande que tú tienes. Y yo le dije sí, y me invita a su iglesia y Sí en el vino. 2017. Sí vino. Llegué, hermano, sí. Llegué en el 2017, pero nomás como 3 veces vine y me retiré por 1 año. Wow. Sí. Entonces, hermana Martina, ¿cuándo llega el momento donde usted ve a Dios en un encuentro donde usted dice, mi vida, donde su vida toma un cambio radical, porque dice, me invitaron, vine, recibí la oración, sentí esperanza, pero ¿en qué momento es el momento donde usted se encuentra con Dios y dice, comienza a suceder transformación en usted? Amén. Entonces, en el 2018, hermanos, esa persona que oró por mí, mi compañera de trabajo, mi hermana, se sale del trabajo. Entonces ya no había quien me empujara a que viniera a la iglesia, pero ella me mandaba mensajes, me hablaba y todo. Y los pastores también, nuestro pastor Ezequiel, nuestra hermana Mariana, siempre me mandaban mensajes, hermana, ¿cómo está? La invitamos. Y me acuerdo que una vez me estaba llamando pastor y dicen mis hijas, mami, ¿es pastor? Y yo, no le conteste, le digo. ¿Escuchó, pastor? Y le digo, no le contestes, es pastor. Después yo le regreso la llamada, nunca la Y yo recuerdo, hermana, que hubo un tiempo que me decían que estaban con usted, y con su hijo, hermano Julio, me decía, pastor. Fue años atrás antes de que yo llegara a conocerla a ustedes. Y pasaron años para que yo llegué a su casa de ellos a hablarles, a seguir la otra transición. A usted le tocó lo más, dice la hermana Sandra, lo más facilito, dice, porque lo más difícil lo pasaron ellos. Ajá. Amén, sí, hermanos. Entonces, me acuerdo que el pastor un día me manda un mensaje y me dice, Dios la bendiga, hermana, ¿cómo está? Dice, si la oveja no viene al rebaño, el pastor tiene que ir a buscarla. Y yo dije, santo Dios, yo no quiero que venga. Yo pensé, no quiero que venga, yo voy a ir. Entonces, sí pasó 1 año y en el 2018 yo llegué. Llegué, pues no solita, porque la hermana Sandra siempre estaba ahí. Y te invito a la iglesia, y te invito a la iglesia. Y me acuerdo que fue en octubre del 2018 cuando yo llegué otra vez. Como dice el pastor, ya como los venaditos buscando el agua, hermanos. Ya con un matrimonio, acá, no, sí, hermano, ya me estaba ahogando. Yo ya había tocado fondo. Entonces, ¿todavía estaba en su matrimonio a este tiempo? Todavía estaba en mi matrimonio, hermana. Oh, wow. Sí, desde el 2008 al 2018. ¿En qué año fue cuando yo llegué a conocerla, hermana? ¿2018? En el 2018, hermano, sí. Sí, no, fue cuando y me dice estaba... que me tocó lo facilito. No, dice la hermana Sandra, dice, no, hermano, usted ya la agarró mansita, dice, porque era bien rebelde la hermana, dice. Y sí, hermano, en el 2018 fue cuando usted ya fue a darme los estudios para el bautismo, ¿se acuerda? Como 3 años le di estudios Sí, para como bautismo, 3 años, hermano, sí me bauticé en el 2018, ¿En qué año se bautizó? En el 2018. Nah, ¿serio? Sí.
El 30 de diciembre del 2018 me bauticé. Sí, ese mismo No me año, costó, hermanos. hermana. No, hombre, me sacaron las canas. Mire, todo esto que tengo Sí, aquí. yo sé. El hermano llegaba directamente de su trabajo a darnos los estudios a mí y a mi hijo. Sí, sí. Y entonces, hermana, en el 2018 todavía está con su esposo. Sí, amén, hermanos. Y ahí comienza hoy sí a conocer, y ya hoy sí, o sea, porque a veces de oída le oímos que existe Dios, pero ahora ya usted ya comienza a hacer noción de, hey, Dios me está llamando, tengo necesidad en el 2018. Amén. Sí, ya cuando yo de plano yo ya sentí que ya no hallaba la puerta para salir, fue cuando yo llegué en el 2018, a octubre de 2018, llegué otra vez a la iglesia, ya con un matrimonio totalmente destruido, donde ya cada quien iba a agarrar su camino, donde ya era un matrimonio totalmente ya, destruido, ya no se podía. Mi esposo tomaba todos los días, usaba drogas. En la noche, despertaba a mis hijos y pateaba y nos quería golpear. Entonces yo dije, no. ¿Sufrió violencia doméstica usted, hermana? Algunas veces sí, hermano. Sí. Y mis hijos miraban todo eso. Yo empecé a mirar cómo mis hijas adolescentes todavía, pues estaban chicos y les estaba afectando bastante. Y entonces cuando yo llego aquí a la iglesia en el 2018, yo empecé a sentirme, agarrar como, pues Dios me empezó a dar como, ¿Convicción? sí, donde yo no tenía que estar aguantando esa relación. Y empecé yo en medio de la situación, yo me empecé a fortalecer y a sentir mucha paz. Algo que yo antes estaba muy frustrada y desesperada y me llegaba a sentir como con depresión de lo que estábamos viviendo. Pero ya en el 2018 que yo llego, empecé a venir ya más seguido, casi todos los domingos llegaba a la iglesia y empecé a tomar una decisión donde, ok, yo no quiero esto para mí. Yo ya estaba cansada, mi esposo totalmente en drogas y alcohol y tomamos la decisión de divorciarnos. Y nos divorciamos. Nos divorciamos y me acuerdo cuando llegué aquí a la iglesia, el pastor me dijo, hermana, no se divorcie. Le digo, pastor, pues muy tarde, nosotros ya estamos divorciados, le digo, ya estamos divorciados. Pero yo ya no quería pelear por mi matrimonio. Y fíjese que recuerdo que esa vez, la primera vez que llego con ellos que nos llevan a los estudios, dice la hermana Sandra, hermano, ¿cómo dijo? ¿Trajo botas o Trajo tenis? botas, Dice. sí. Le digo, ¿por qué, hermana? Y íbamos entrando al terreno, ¿ah? Dice, porque el marido saca pistola, dice, y hay que correr. Dije, santo, ¿de dónde Ay, me ay, traen? ¿Qué me avisaron con tiempo? Dije, no, me hubieran avisado conmigo para no venir. Ay, santo Dios. Pero fue un tiempo muy hermoso, hermana. Creo que Dios ha hecho grandes cosas con usted. Amén, hermanos. Sí, definitivamente sí, hermanos. Porque entonces en ese tiempo yo me fortalecí mucho en Dios. Lo primero que yo empecé a experimentar a Dios, hermanos, es que trajo paz a mi vida. Aún de que yo miraba la situación en casa bien mal, yo llegaba de aquí de la iglesia y yo iba pues bien llena y iba bien gozosa y todo, pero yo miraba que el diablo estaba en casa, hermanos. Y seguían los problemas y todo hasta que yo tomo la decisión y le digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esta vida. Y me dijo, entonces, ¿qué quieres? Dice, ¿quieres que nos separemos? Le digo, sí. Ya nos divorciamos y todo y cada quien agarra por su lado. ¿Qué sería, hermana, una de las áreas que usted dice, Dios sanó y transformó mi vida así? ¿Qué ha sido una de sus áreas? Porque hay muchas, ¿no? Se puede hablar mucho y se puede contar de las maravillas de Dios, porque Dios es grande. Dios primeramente nos llama y cuando nos llama nos arropa en su amor, en la paz que dice, comencé a experimentar paz en medio de la tristeza, a lo mejor que había todavía en su corazón, y viene Dios y la limpia. Pero ¿qué es algo que usted dice, wow, mi Dios hizo eso? Amén, hermanos. Sí, fue donde me acuerdo que hubo un retiro aquí en la iglesia. Y yo estaba quebrantada delante de Dios y me acuerdo que una hermana vino y lloró por mí. Y me acuerdo que esa hermana, Dios me habló a través de ella y me dijo,
dice el Señor que para ese entonces, hermanos, yo estaba enferma, pero eso ya es otro punto que vamos a hablar más adelante. Entonces me dice la hermana, dice el Señor que no te ha dado la sanidad porque tú no has perdonado. Wow. Y cuando yo pensé que según yo ya había limpiado mi corazón y todo, pero que yo ya no tenía rencor con mi esposo por las cosas que habían pasado, dice, pero el Señor me dice que te diga que la sanidad que tú estás buscando, Él no te la ha dado porque tú no has perdonado y que Él quiere que tú perdones para que Él te dé la sanidad. Ahí fue cuando el Señor me habló a través de esa hermana. Y me acuerdo que yo me quebranté tanto, estábamos en el primer día del retiro. Y me quebranté tanto delante del Señor y yo lloraba y lloraba. Yo le decía, Señor, ¿quién soy yo para no perdonar? Yo le decía, yo no había perdonado lo que mi papá me había hecho. Yo no lo había perdonado. Era muy difícil para mí poder encontrarme con mi papá. Mucho menos nunca hablar con ellos por teléfono ni nada. Entonces en mi corazón había mucha falta de perdón. Mucha falta de perdón. Pero cuando el Señor me habló a través de esa hermana, me acuerdo que yo lloré tanto delante del Señor y yo le pedía perdón a Dios. Yo le decía, Señor, si tú me has perdonado tanto a mí, ¿cómo yo no voy a perdonar a mi padre, a mi esposo, verdad? Sí. Y de ahí fue otra etapa donde yo empecé, Señor, gracias. Gracias porque usted en medio de esa situación, usted me pudo traer paz, me pudo fortalecer aún de yo mirar todo cómo estaba destruido. Usted vino y me sacó de donde yo estaba. Y yo empecé a fortalecerme y a tener mucha paz y a porque yo tenía miedo, vivir una vida sin mi pareja, yo tenía miedo. Yo decía, ¿qué voy a hacer yo sola? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces cuando eso pasa, que yo ya empecé a experimentar más de Dios, yo no tengo miedo. Yo dije, yo me voy con mis hijos y me salí de la casa, me fui a vivir con mis hijas y ahora donde usted nos visitaba, hermano, vivíamos en un lugar muy pequeño, casi como este lugar donde vivía yo con mi hijo y con mi hija la más chica, pero teníamos paz, se podía experimentar la paz. Y ahí fue donde yo ya empecé a tener de decir, gracias Dios, porque de donde usted vino y me sacó. Entonces, hermana, ¿qué tenía? ¿Qué fue lo que usted tenía? ¿Qué enfermedad tenía? En el 2018, hermanos, yo tenía un sangrado muy fuerte. Se me vino un sangrado muy fuerte donde yo cada mes yo caía al hospital. Oh, wow. Y ese sangrado, hermanos, me duró desde el 2018 hasta el 2021, por 4 años. Wow. Y cada mes que que venía el periodo, yo me desangraba y caía al hospital y me ponían sangre. Pero por un lado me ponían sangre y yo por otro lado lo tiraba. Wow. Al punto que yo ya estaba bien, mi nivel de sangre estaba bien bajo. Estaba yo al punto de la leucemia. Oh, wow. Y los doctores me decían, hubo 4 transfusiones de sangre muy seguido. Y me acuerdo que me dijeron, es la última. Porque va a llegar el tiempo en que tu cuerpo lo va a rechazar. Dice, y cuando rechace la sangre, porque es otra sangre, ¿verdad? Dice, y pues no sabemos qué va a pasar de ahí para adelante. Wow. Y me ponían hierro, con inyecciones directamente a la vena y todo, y la anemia seguía fuerte. Y me acuerdo que, yo llegaba aquí en veces a la iglesia y en veces ni yo sabía cómo llegaba, hermanos. Bien pálida. Me acuerdo que una vez hermano Efraín, nunca se me olvida cuando hermano Efraín me dice, estaba yo parada y luego dice el hermano, hermana, ¿está bien? Amén, hermano, sí, estoy bien. Pero yo sentía, hermano, que ya mi cuerpo estaba sin fuerzas. Wow. Me sentía totalmente sin fuerzas y eso ya me tenía bien desgastada. Y me acuerdo que yo una vez, hermanos, ya cansada de esa enfermedad, yo vengo delante de Dios y yo le digo, me dejo caer delante de Él y le digo, Señor, si usted me sana de esta enfermedad, le digo, porque yo sé que a usted le gustan los pactos. Le digo, y yo hago un pacto con usted. Si usted me sana de este sangrado, de esta enfermedad, yo le sirvo el resto de mi vida. Wow.
El Señor me sana en el 2021, hermanos. ¿Cómo sucede eso, hermana? Ah, hermana, fue también una historia muy bonita, donde a mí los doctores me habían dicho también que para detener ese sangrado solamente había una opción, quitarme la matriz, porque la matriz, había muchos quistes en la matriz. Entonces, se habían hecho fechas para la cirugía, pero no se había llevado a cabo porque yo tenía la presión muy alta, por lo mismo de que la anemia estaba muy fuerte. Entonces, no se llevaba a cabo, se cancelaban las citas de la cirugía porque la presión no se podía controlar. Y tenía yo esa fecha para la cirugía que fue en el 2021. Yo tenía fecha para la cirugía y en esos días hubo un retiro aquí en la iglesia. Y justo yo no iba a venir a ese retiro porque yo tenía fecha para la cirugía y no iba a poder asistir porque pues iba a estar de recién con la cirugía. Y resulta que me habla la doctora y me dice, no se va a llevar a cabo la cirugía otra vez, dice, se va a cambiar. Y yo como que pensé en mi corazón, bueno, pues qué bueno, yo pensé, ¿verdad? Voy al retiro. Entonces yo me puse como cuando la doctora cancela esa cita, me puse contenta porque dije, voy a poder venir al retiro. Y me vengo al retiro, hermanos, y en ese retiro el Señor me dio la sanidad. Wow, ¿cómo sucedió, hermana? Se oró por usted a detalles, porque es importante, porque Dios es un Dios de detalles. Porque dice, me cancelaban las citas y todo, es porque Dios estaba preparando el ámbito, ¿no?, de operación. Entonces, ¿cómo específicamente cómo sucede eso? Entonces, hermanos, pues se llega el día del retiro y el primer día, el Señor, me quebrantó bastante, pero yo estaba, Señor, y mi oración era, Señor, sáneme de este sangrado. Había veces que yo venía aquí a la iglesia, hermanos, y yo venía, pero yo, con aquel sangrado tan fuerte, y yo me identificaba mucho con la mujer del flujo de sangre. Y me acuerdo que esa vez, en el segundo día del retiro, hermanos, ya cuando estaba a punto de terminarse el servicio, yo estaba, cuando dicen pasen al altar los que estén pasando por alguna enfermedad o algo. Y me acuerdo que yo pasé al altar, hermanos, y yo, no sé, hermanos, yo de repente me caí al piso. Sin que nadie la tocara. Sin que nadie me tocara. Estaba todo bien bonito, la alabanza y todo, la administración, hermana. Y yo sentí que algo así, pero yo caí al piso, pero bien a gusto, hermanos. Y yo me quedé ahí como no sé por cuánto tiempo, pero yo sí escuchaba los de la alabanza, pero bien lejos los oía, pero como unas voces angelicales. Bien bonito y yo no quería despertar. Yo sentía todo el ambiente a mi alrededor, pero yo no quería despertar, yo quería seguir, hermanos. Y fue una experiencia bien bonita porque de ahí yo fui sana, hermanos. Entonces Dios la llevó a operación. Él me llevó a la operación en ese retiro, hermanos. Tremendo, nuestro Wow, Dios. qué Como precioso. nuestro Dios obra, amén, milagrosamente. Y para todos los oyentes que nos escuchan, tenemos un Dios de milagros, un Dios de poder, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que perdona. Te invitamos a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Dios y Salvador, que es el único que tiene vida y vida en abundancia. Amén, hermana. Entonces, con todos los que traemos tenemos que darles un seguimiento en su segundo episodio porque el tiempo no da. Pero nos quedamos este día con que Dios, hermana, ha hecho una obra especial con usted. Ha trabajado en sanidades y hay más sanidades que han habido, hermana. Bastante, mucho más, hermano. Sí, bastante, en el alma, sí. física y en toda área. Pero me gozo al escuchar que Dios es tan grande y para Él no hay nada imposible. Y algo que me llamaba mucho la atención es que usted dijo el perdón. Hay poder en el perdón. Hay poder para llegar a sanidad en el alma, en lo físico, ¿no? Y hay para que llegue salvación muchas veces también. Así que gracias, hermana Martina, por compartir con nosotros un poco de su vida. Sabemos que el Señor seguirá haciendo grandes cosas y sus ojos todavía no han visto lo que el Señor tiene para su familia. Porque no solo es usted, sino también es su familia. Y Él está obrando. Poco a poco Él está obrando y cuando menos se sienta, estará ahí la bendición que mucho anhela.
Así que la bendecimos. Bendecimos a todos los que nos están escuchando y compártanlo con alguien. Dios todavía está obrando, Él está sanando, Él está trayendo salvación, está sacando a personas de la muerte para traerlas a la vida. Así que gracias por acompañarnos este día. Que Dios les bendiga. Amén. Dios les Amén. bendiga. Bendiciones.